Amén. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? A ver, denle un fuerte aplauso al Rey si usted lo cree. Aleluya. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. ¿Cuántos vinieron listos para aprender algo esta noche? Aleluya. Algo que está en la Biblia, que tal vez usted no ha considerado que está ahí. Y que solamente los que vienen los viernes como ustedes aprenderán. Así que prepara hoja, papel si tienes, porque hoy aprenderás algo nuevo. Ok, quiero empezar dando un comentario. ¿A cuántos les ha pasado? Mira, nosotros somos un país casi cosmopolita. En nuestro maravilloso país tenemos a personas de muchas culturas distintas a la nuestra. Aquí hay chinos, japoneses, franceses, hindúes. Mi hermano, a nadie extraña que cuando tú estés en algún lugar te encuentres con personas hablando un idioma que tú ni siquiera entiendes. Eso no nos extraña. Cuando vamos a la tienda de los chinos, cuando ellos están hablando su idioma, uno se pregunta, ¿me estarán mentando la madre? Y no sé. Yo recuerdo que cuando era jovencito, no hace mucho tiempo, cuando uno oía a la gente hablando en otro idioma, uno decía la tuya, por si acaso. Porque uno no sabía si estaban hablando mal de uno o qué. ¿Sí o no? Pero estamos en un país en donde existen tantos idiomas y dialectos que usted pudiera pensar qué bueno fue Dios que ha permitido esta diversidad de idiomas, dialectos y diferentes formas de comunicación distintas a la nuestra, que uno diría Dios en su magnificencia permitió que esto pasara. Mi hermano, yo vengo a cambiarte el chip el día de hoy en cuanto a eso. Yo vengo a cambiarte el chip en cuanto a eso. Mi hermano, eso no fue así. Vamos a verlo hoy en la Biblia. Vamos a verlo hoy. Porque esa confusión que se dio, o esa diversidad de idiomas que hasta el día de hoy existen y se han creado hasta nuevas, viene de Babel. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Desde ahí viene la existencia de varios idiomas, pero eso no fue algo que Dios hizo con la intención de que existieran. Dios tuvo que hacerlo por un motivo perverso de la gente de la época. Vamos a verlo hoy. Y los que lo hicieron, cuando Dios interrumpió la construcción. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Está en Génesis capítulo 11. Búsquelo por favor. Vamos a ir ahí. En Génesis capítulo 11. Porque yo quiero que usted entienda que los diferentes idiomas que existen, muy bonitos algunos idiomas, italiano, francés, todas estas lenguas que existen hoy día, sí fue Dios quien las provocó, pero las provocó porque era perverso lo que estaban haciendo. Y esa diversidad de idiomas nos demuestra o nos debe traer a recordación que se estaban levantando dos reinos.
Había un reino que se estaba levantando. Un reino totalmente opuesto al reino de Dios. Por eso Dios tuvo que intervenir. Ya llegó a Génesis capítulo 11. Porque antes de entrar en materia es bueno que entendamos el contexto. Siempre es bueno, déjame decirte esto. Cuando tú vas a explicar de la Biblia, debes conocer el contexto para explicar bien el texto. Porque si no se convierte en un pretexto, dice la gente. Así que tú debes conocer el contexto para entender el texto. Y la Biblia dice que el mundo, luego de la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con la intención de que fuera esparcido por toda la tierra, se multiplicaran y procrearan al ser humano para poblar la tierra. Ese es el plan de Dios desde el inicio de la humanidad. Y eso lo vemos en Génesis. Por favor, vaya conmigo en su Biblia, Génesis 1, 27 y 28. Porque quiero que entendamos el contexto primero. Génesis 1, 27 y 28. ¿Lo tiene? La Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y mire lo que dice el 28. El 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Y qué más dijo? Llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el plan de Dios siempre fue que nosotros, su creación, nos multiplicáramos y llenáramos la tierra. Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron. Fueron expulsados del huerto del Edén. Y la Biblia dice que ellos crearon un tipo de hombre perverso. La tierra se corrompió. Y Dios, dice la Biblia, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Usted ha leído esa parte de la Biblia? Que Dios se arrepintió de habernos creado. En consecuencia, Dios levantó un hombre llamado Noé, que era el único que se salvaba de aquella generación perversa. Y usted conoce la historia. Dios le encargó la construcción del arca. Se da lo del diluvio. Y cuando se inicia una nueva generación, liderizada por Noé, en el capítulo 9, búsquelo por favor, de Génesis, en el capítulo 9, versículos 1 y 7, Dios nuevamente da la instrucción. Génesis 9:1, ¿lo tiene? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. ¿Y qué otra cosa? Y llenen la tierra. Versículo 7, más adelante. Mas vosotros, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es decir, la orden y la instrucción que Dios le dio
en la primera generación y luego del diluvio a Noé y a su descendencia era que se multiplicaran, fructificaran, pero que llenaran la tierra. Esa era la instrucción que Dios dio. Y podemos ver en el capítulo 10 que así ocurrió. La descendencia de Noé se multiplicó grandemente y se creó una gran multitud. Pero el problema vino en el capítulo 11. En el capítulo 11, que es el tema de esta noche, vino el problema. La Biblia dice que esa generación, descendientes de Noé y sus hijos, tuvieron una perversa idea que está en el capítulo 11 de Génesis. Pero me encanta cómo dice el primer versículo 1 del capítulo 11. Tenía entonces la tierra, ¿qué cosa? Una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, todos hablaban el mismo idioma. Toda la tierra hablaba el mismo idioma. En consecuencia, ellos decidieron hacer cosas que no agradaron a Dios. La Biblia dice en el versículo 2: y aconteció cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Eso es Irak actualmente, el sur de Irak. Y se establecieron allí. Dice el 3. Y se dijeron unos a otros, y aquí viene la perversidad. Versículo 3. Vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega ¿a dónde? Y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Como ustedes pudieron escuchar, esta generación donde todos hablaban el mismo idioma, decidieron hacer cosas desagradables a la vista de Dios. Primero, ellos quisieron establecerse en Sinar. La Biblia dice que ellos se establecieron allí, en Sinar. Quisieron levantar una torre que llegara al cielo. Y dijeron: hagámonos un nombre famoso. Ahora voy a explicar qué quiso decir esta generación con hacer eso. Porque el propósito original de Dios siempre fue que sus hijos, la creación, se multiplicase y llenara la tierra. Pero esta generación decidieron establecerse en un solo lugar. No querían, como Dios había establecido, llenar la tierra de ellos para la gloria de su nombre, sino que ellos se establecieron en Sinar, quisieron levantar una torre que llegara al cielo y dijeron: hagámonos un nombre. Es decir, ellos estaban levantando una torre no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos, para exaltación de ellos. Y mi hermano, la Biblia nos enseña que cuando tú eres dueño de algo, tú le puedes poner nombre. Por ejemplo,
toda la creación que hizo Dios, Él puso nombre. Este será el sol, este será la tierra, esta será la luna. Cuando hizo a Adán, le dijo a Adán, ponle tu nombre a los animales. Y Adán puso nombre a los animales. Cuando vino Eva, Adán le puso el nombre a la mujer. Si usted ha leído Biblia, fue el hombre. Y desde allí en adelante, nosotros los que somos padres, ponemos el nombre a nuestros hijos. ¿Sí o no? Yo espero que el nombre de tus hijos lo hayas puesto tú y no otra persona. Ponle Masteoideo. No, mi hermano, no haga eso. A donde quiero llegar es, estos que no tenían la autoridad y el poder para nombrar nada, ellos se dijeron, hagámonos un nombre. Ellos querían exaltarse ellos, no a Dios. Y cuando Dios vio que toda una humanidad que hablaban el mismo idioma y habían decidido levantar una torre para llegar al cielo, para glorificarse ellos y no a Dios, Dios tuvo que intervenir e interrumpir. Y por eso dice la Biblia en el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Sabe por qué le llamaban los hijos de los hombres? Porque eran hijos de Adán, venían de hijo de pecado. Por eso Dios le llamaba hijo. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando hablamos de eso aquí? Nosotros hablamos en un viernes de enseñanza sobre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. El que no vino se lo perdió. Eso fue un viernes de enseñanza. Pero Dios a estos le llamaba hijos de los hombres, porque vinieron producto del pecado y ellos querían glorificarse ellos y no a Dios. Y entonces Dios tuvo que intervenir, como dice el versículo 5, y dice el 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y dice el 7, ahora pues, defendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. A partir de ahí nacieron los diferentes idiomas que tú y yo conocemos, los diferentes dialectos. Yo te pregunto, cuando Dios interrumpió lo que estaba haciendo y los confundió, ¿lo hizo porque qué bonito se veían y Dios quería darles a cada una de estas lenguas? Mi hermano, cuando Dios tuvo que hacer eso, no lo hizo con agrado. Tuvo que intervenir de esa manera para que el que esté al lado no entendía lo que me hablaba. Eso provocó que se dispersaran, que era lo que Dios quería que pasara. Recuerden que ellos llegaron y se establecieron en Sinar, que era lo que Dios no quería. Eso era en contra de la voluntad de Dios, que quería que su creación se dispersara en la tierra. Lo leímos hace un rato. Pero estos, como querían llevarse la gloria a ellos, se establecieron en un lugar y querían tener un nombre famoso. Léalo para que vea. Hagámonos un nombre. Y dice, por si acaso nos dispersan. Porque no querían ser dispersados. Ellos querían quedarse en un solo lugar, que era lo que Dios no quería. Dios quería que se dispersaran. Así que todo lo que estaban haciendo era en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios tuvo que intervenir, les cambió la lengua, y el que estaba al lado, me imagino,
Uno hablaba chino, otro hablaba español. Uno hablaba francés y el otro hablaba, no sé. Ponga usted la lengua. El asunto es que, como dice la Biblia, ninguno entendía lo que hablaba el que estaba al lado. Eso provocó la dispersión, que era lo que Dios había establecido desde el día 1. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: los idiomas que usted y yo conocemos, y que algunos dirán qué bonito ese idioma, qué lindo, no fue una cosa que Dios quiso hacer desde el principio. Tuvo que hacerlo por la perversidad que estaban realizando esta gente. Dale un aplauso a que vive y reina. Ellos quisieron ponerse un nombre ellos mismos. Ellos querían exaltarse ellos mismos. No estaban haciendo nada para la gloria de Dios. Lo estaban haciendo para la gloria de ellos. Por eso Dios lo llamó hijo de los hombres. Pero ¿cuántos saben que la Biblia nos enseña que nada de lo que la gente pretenda hacer en contra de su voluntad va a prosperar? Hermano, Dios siempre tiene un plan A para todo. Dios no tiene plan B. A pesar de la perversidad que estaban haciendo y que Dios los dispersó al cambiarles el lenguaje del que tenía cerca, Dios estaba cumpliendo su perfecta voluntad. Y eso es lo que a nosotros, a mí me encanta cuando yo leo el versículo 7 que dice que Dios bajó a ver la edificación que estaban haciendo. Obviamente eso es irónico, porque Dios no tiene que bajar de su trono para ver nada. Él lo sabe todo. Eso era algo irónico que la Biblia menciona ahí, para dar a entender la rebeldía de esta gente y que ellos pensaron que su plan iba a prosperar. Ellos creían que se iban a salir con la suya levantando, porque la intención de ellos era construir una ciudad, levantar una torre, no ser dispersados y quedarse allí en Sinar. Totalmente opuesto a lo que Dios quiso. Dios dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Ellos no querían hacer eso. Ellos querían quedarse en un solo lugar, totalmente opuesto a lo que Dios estaba estableciendo. Y por eso Dios le confundió las lenguas. Hermano, yo no sé si tú sabías eso. Porque de repente usted pensó, Dios creó todas esas cosas con agrado. No, mi hermano, Dios lo hizo porque esta generación perversa estaba haciendo cosas que no le agradaban. Y obviamente lo que Dios provocó también lo usó para su reino y para su gloria. Vamos a verlo más adelante. Porque mi hermano, Dios todo lo que hace lo hace con un propósito que está predestinado desde el principio de la humanidad. Vaya a Génesis 12. Si la generación de los hijos de Noé hubiese prosperado en lo que querían hacer, el reino de Dios no hubiese tenido el éxito. Pero miren lo que pasó aquí. Capítulo 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y dice el 2 y el 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y mira lo que dice al final: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir,
lo que la gente de Babel querían hacer, Dios se lo dio por gracia a Abraham. Dios bendijo a Abraham y dijo: todas las familias de la tierra. Cuando Dios dijo eso, se refería a estas lenguas que salieron de Babel. Todos estos idiomas que conocemos y algunos que no, salieron de Babel. Y Dios le dice a Abraham: engrandeceré tu nombre y por ti todas las familias de la tierra. Dios entonces, estableciendo el control de todas las cosas, a pesar de lo que hizo en Babel, le dijo a Abraham: tú, a través de ti, las familias serán benditas. Es decir, yo voy a bendecir aún a esa gente a quien les cambié el idioma. Los voy a bendecir también. Bueno, ese aplauso se lo va a dárselo fuerte al Señor. Aleluya. Es decir, Dios finalmente unió a todas las familias de la tierra y a través de Abraham los bendijo. Vaya a Sofonías. Ay, ay, ay. Vamos a ver quién lo tiene. Sofonías 3, versículo 9, que alguien lo lea. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sofonías 3, 9. Alguien se levanta y lo lea. Ay, ay, ay. Ok, Dios está diciendo allí que Él va a unificar todos los pueblos. ¿Sabe dónde ocurrió eso? En Pentecostés. En Pentecostés, como usted debe tener conocimiento, se dio la situación que Dios en pareja cumplió la profecía de Sofonías 3:9. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 2. Del 4 al 6. Hechos 2, ¿lo tiene ya? Hechos 2:4 dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, ¿qué cosa? A hablar en otras lenguas. ¿Según qué cosa? El Espíritu les daba de qué hablasen. Cuando Dios confundió las lenguas en Babel, era otra cosa. Pero cuando lo hizo en Pentecostés, los que hablaban en otras lenguas lo hablaron llenos del Espíritu de Dios, que fue quien lo envió ahí. A los que tuvieron la dicha de permanecer en ese aposento alto, porque no eran 120, eran más de 120. Dice el 5, porque algunos no tienen paciencia. Dice el 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿y qué más dice ahí? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos,
elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de ¿quién? Mira, hermano, en Pentecostés el cambio que se dio en las lenguas no fue el de Babel. Cuando Dios interrumpió lo que estaban haciendo y les dio nuevas lenguas en Babel, lo hizo por el fin perverso que estaban llevando a cabo ellos. Pero en el Pentecostés, que también se dio cambio de ley, que también los que estaban ahí, y como dice, como leímos, gente de todas las naciones, y hablaban en lenguas diferentes que supuestamente no deberían saber. Ese cambio de lenguas sí vino revestido del Espíritu Santo de Dios. Dios revirtiendo lo que había hecho en Babel. Dios lo cambió acá, en el Pentecostés. Por eso, amados, esas lenguas bien bonitas, esos idiomas bien bonitos que conocemos hoy día, no vino porque Dios quiso hacerlo, porque qué bonito, vamos a cambiarle el idioma a la gente para que... No, lo hizo porque tenía que hacerlo por la perversidad de ellos. Pero Dios dijo, rectificaré eso, esta dispersación que hice cuando venga Pentecostés. Y cuando vino el Pentecostés, como acabamos de leer, gente de todas las regiones, ya las leímos todas, hablaban en lenguas que los nativos de ella decían, pero ¿cómo esta gente habla igual que nosotros? Es como si usted hablara japonés de repente. Y un japonés dijera, pero ¿cómo usted habla japonés si no nació allá? Siempre habló español que yo sepa, pero ahora habla japonés. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, mi hermano, y comienzas a hablar en otra lengua, por eso la Biblia enseña que cuando el Espíritu Santo llega a ti, se manifiesta hablando en otras lenguas. Así que deberías buscar el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hables en otra lengua, tal vez nadie de aquí lo entienda, pero alguien sabrá de qué estás hablando. Por eso existe el don de interpretación de lenguas. Gente que interpreta cuando alguien habla en lenguas, porque está hablando en un dialecto, en un idioma que nosotros que lo escuchamos no lo vamos a entender, pero en alguna parte del mundo existe. ¿Sabía eso? Con la diferencia que ahora en Pentecostés los que hablaban esa nueva lengua, ¿a quién exaltaban? Exaltaban a Dios. Porque si usted prestó atención a la lectura de Hechos 2, al final, ellos dijeron, versículo 11 al final, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Cuando Dios les interrumpió la manera de hablar en Betel, no era para la gloria de Dios. No era para la gloria de Él. Lo hizo con un propósito por lo que estaban haciendo ellos que no agradaba a Dios. Porque ellos se querían exaltar a ellos, no querían exaltar a Dios. Los de Pentecostés sí exaltaron a Dios. Sí se maravillaban y exaltaban a Dios. Y por eso la diferencia entre uno y otro. El Pentecostés es la otra cara de Babel.
Usted debe saber eso. Que los idiomas no fue porque Dios quiso hacerlo. Bueno, vamos a cambiar los idiomas para que a partir de hoy los idiomas existan. Como en efecto ocurrió. Pero Dios no quería eso. Dios tuvo que hacer eso. Por lo que ellos estaban procurando hacer. Pero Dios dijo, llegará el momento en que mi espíritu vendrá sobre ellos. Y hablarán otras lenguas. Pero cuando lo hagan, me glorificarán a mí. Es a quien tienen que glorificar, decía Dios. Porque lo que Dios siempre quiso, quiere y querrá es que su palabra sea difundida. La Biblia dice que hasta que la palabra llegue al último rincón de la tierra. Su palabra debe llegar hasta lo último de la tierra. Y fue el plan de Dios desde el día 1 de la creación del mundo. Desde el día 1. Pero estos no querían hacerlo. Ellos querían desafiar a Dios. Querían radicarse en un solo lugar. Hacerse famosos ellos. Y glorificarse ellos y no a Dios. Por eso Dios tuvo que intervenir. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes que también lo de Pentecostés quisieron hacer lo mismo? La Biblia dice que después que se dio la muerte de Esteban, porque después del Pentecostés, recuerda que eso fue en Jerusalén, después del Pentecostés, los que recibieron ese privilegio del Espíritu Santo se quedaron en Jerusalén. No querían moverse de ahí. Y Dios dijo, de nuevo voy a tener que esparcirlos. Por eso vino la persecución. ¿Cuántos recuerdan? Vino la persecución, creo que hablamos de eso en estos días, en donde luego de la muerte de Esteban se dio una persecución de los judíos. Y solamente se quedaron en Jerusalén, ¿quiénes? Los discípulos. Los demás fueron esparcidos. Y esos que se esparcieron fueron los que levantaron el evangelio de Dios. No había ningún discípulo de Jesús ahí, porque ellos se quedaron en Jerusalén. Y Dios no quería eso. Por eso la persecución vino, pero Dios la permitió. ¿Con qué? Para que su plan A se cumpliera y se dispersaran y que el evangelio de Cristo llegara a todas las áreas del mundo. Por eso Dios también provocó la persecución luego del Pentecostés, luego de la muerte de Esteban. Y ya hablamos de eso aquí, que esos que fueron esparcidos proclamaron el evangelio de Dios y mucha gente vino y se convirtió a Cristo. Y no había ningún discípulo de Jesús ahí. O sea, Dios usó a los que esparció para que su reino creciera. Que era lo que estos de Babel no querían hacer. Ellos no querían esparcir el reino. Por eso Dios tuvo que intervenir. Por eso, amado hermano, vivimos en un tiempo en donde instituciones que hoy operan en el mundo, la OEA, la ONU, todas estas organizaciones mundiales que dicen ellos que dominan el mundo, no prevalecerán delante de Dios. ¿Cuántos recuerdan que quisieron eliminar a Israel y no pudieron? No pudieron. Y la Biblia dice que a pesar de todo lo que vivió el pueblo de Dios, tuvo que ser reconocido. Recuerden que el pueblo de Dios fue esparcido cuando Israel no existía como república. Todos los judíos se dispersaron a diferentes países del mundo. Pero cuando finalmente la ONU reconoció a Israel como república, la Biblia dice que todos volvieron al área de tierra que Dios les había dado desde aquella época. Y que el hombre, a pesar de que intentó hacerlo, no lo logró.
Por eso, amado hermano, lo que se dio en Babel no solo fue una simple construcción de gente que estaba levantando una torre y que para que llegara al cielo. No fue solo eso. Fue gente que quiso oponerse a la voluntad perfecta del Padre y se opuso a cumplir lo que Dios había establecido desde el día 1, que era que su pueblo, su creación, nosotros, nos esparciéramos por toda la tierra, predicando su evangelio y predicando su palabra para la gloria de Él, no para la gloria de nadie más que de Él, que fue lo que ocurrió en Babel. Ponte de pie. Por eso, hermano, cuando tú lees en Génesis 11, sobre esa torre de Babel, cuidado, ahí no solamente hay una construcción, ahí hay gente rebelde en contra de Dios, que se opuso a la directriz que Dios había dado, y por eso Dios tuvo que cambiarles la lengua, para que el de al lado no se entendiera, para que desistieran de lo que estaban haciendo. Así fue que Dios logró que ellos dejaran la construcción que estaban haciendo, porque no se entendían, porque al principio todos hablaban la misma lengua, el mismo idioma, pero Dios dijo: su intención es perversa, les voy a cambiar la lengua. Así que los idiomas que conocemos no es porque Dios quiso al principio. Es bueno que tú sepas eso. Cuando Dios le cambió la lengua fue porque la perversidad de ellos, Dios tuvo que intervenir. ¿Sabía usted eso? Por eso la Biblia es magnífica. Y todo tiene un porqué, un cómo y un cuándo. Y a pesar de que se puedan levantar en contra de los designios de Dios, no podrán. Nada prevalecerá en contra de la iglesia de Dios. Y Dios reivindicó en el Pentecostés la situación, en donde los que hablaban en nuevas lenguas ahí sí glorificaban a que tenían que glorificar. Y se esparcieron. Se querían quedar en Jerusalén, pero Dios le mandó una persecución de maldad. Dios lo permitió, con la intención de que al final se tuvieran que esparcir. Y eso hizo que en Antioquía llegara el evangelio, donde por primera vez lo llamaron cristianos, producto de esa persecución que dispersó a los judíos que llegaron a Antioquía y a otras áreas a predicar el evangelio de Jesucristo. Y la Biblia dice que muchos se convirtieron a Jesucristo. Termino con decirte, amado hermano, no nos conformemos al área en donde estamos. Tú y yo tenemos una misión que cumplir. Dios no quiere que nos establezcamos en un solo lugar. Dios quiere que su creación sea útil para alcanzar a otros. Así que donde quiera que tú vayas, tenemos, y mira que me incluyo, tenemos una misión que cumplir para Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Que le hablemos a Cristo a quien podamos, en tiempo y fuera de tiempo. Que sembremos la semilla en alguien y dejemos que Dios la haga germinar y que vengan a Jesucristo. Por eso este mensaje de la Torre de Babel no es tan sencilla como la ley, es más profunda de lo que aparece allí, de la lectura que aparece ahí de la Torre de Babel. Y es bueno que tú y yo lo sepamos, para cuando estemos allá afuera,
le enseñemos a la gente que hay algo más profundo que una simple construcción que la gente ve en esa torre de Babel. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.